Hola chicos, vamos a ver semejanza de triángulos. Para que dos triángulos sean semejantes, deben de cumplir estas dos condiciones. La primera es tener ángulos congruentes, o sea, de igual medida. Entonces los vamos a sacar. El ángulo A es congruente con el ángulo F. El ángulo B es congruente con el ángulo D. Y el ángulo C es congruente con el ángulo E. Entonces ya ahí cumplí la primera condición de que sean ángulos congruentes. Vamos con la segunda, lados homólogos. Para sacar los lados homólogos nos vamos a guiar con esta información. Entonces, por ejemplo, el lado AB es homólogo con el lado FD. El lado BC es homólogo con el lado DE. Y por último, el lado AC es homólogo con el lado FE. Para escribir esto, aquí arriba va el triángulo grande y aquí abajo va el triángulo pequeño. Van los datos del triángulo pequeño. Y ya con eso yo justifico la semejanza de estos dos triángulos. Criterios de semejanza. Entonces yo tengo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EFDE y que son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Si ustedes ven en ambos triángulos, lo único que aparece son los lados. Entonces voy a justificarlo. Entonces saco los lados homólogos. AB es homólogo con FD. BC es homólogo con DE. Y AC es homólogo con FE. Ahora voy a sustituir las medidas. AB mide 20, FD mide 5, BC mide 52, DE mide 13, AC mide 48, FE mide 12. Si yo hago cada división, me da 4. Y aquí ya justifiqué el criterio de semejanza. Segundo criterio, ángulo, lado, ángulo. Entonces yo tengo que el triángulo FDE es semejante con el triángulo ABC. Y vean la información de los triángulos. Entonces aquí tengo dos ángulos y tengo la medida de un lado en cada triángulo. Entonces voy a justificar este criterio. El ángulo E es congruente con el ángulo C. El ángulo D es congruente con el ángulo B. Ahora vamos con los lados homólogos. Recuerden que nos vamos a guiar con esta información. Entonces, el lado DE es homólogo con el lado BC. Y voy a sustituir las medidas. DE mide 18, BC mide 9 centímetros, yo hago la división y me da 2. Y ya esto queda justificado. Criterio 3, ángulo, ángulo. Entonces, vean que en la información me dicen que el triángulo EFD es semejante con el triángulo BCA. Entonces, yo lo voy a justificar. Entonces, saco el ángulo E es congruente con el ángulo B. El ángulo D es congruente con el ángulo A y ya quedaría justificado.